Muy buenos días, bienvenidos todos a este devocional del día 5. Felicidades a todos por seguir conectándonos a este devocional. Logramos toda la semana. Y pues el día de hoy tenemos un tema muy bonito, muy especial. Habla acerca de la nueva identidad y de las nuevas oportunidades. El día de ayer hablábamos de una historia de una mujer que tenía una enfermedad y tenía mucho tiempo batallando con ella. Y hoy vamos a hablar acerca de otra mujer que Jesús conoció, que tuvo un encuentro con ella y que también tenía un problema que la llevaba igualmente al aislamiento y a vivir etiquetada, como decíamos ayer, de la mujer que sufría del flujo de sangre. Para ello, quiero que vayamos a nuestras Biblias y quiero que leamos Juan en el versículo 4. Y si tienes oportunidad de en el día leer todo el capítulo 4, te vas a dar cuenta de muchos detalles que están increíbles de lo que Jesús hizo con esta mujer. Pero quiero leer y empezar en el versículo 4 de Juan 4. Dice, como tenía que pasar por Samaria, está hablando de Jesús, llegó a un pueblo samaritano llamado Sicar, cerca del terreno de Jacob, perdón, le había dado a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. En eso llegó a sacar agua una mujer de Samaria y Jesús le dijo, dame un poco de agua. Pero como los judíos no usan nada en común con los samaritanos, la mujer le respondió, ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? Si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, contestó Jesús, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua que da vida. Y aquí me quiero detener un poquito. No conocemos todos los detalles a fondo de la historia de esta mujer, pero sabemos que había fracasado en 5 matrimonios y que vivía con un hombre que en ese momento no era su esposo. Me impacta mucho porque Jesús sabía todo de esta mujer. Al estar ahí en el pozo, cuando llega la mujer, él la conoce perfectamente. Para la mujer era algo extraño que estuviera un hombre ahí a esa hora. Incluso para ella, dice la Biblia, que ella iba al pozo a sacar agua a una hora tardía, en la tarde. Generalmente las mujeres iban en la mañana a sacar agua y me imagino que era un momento, pues, para ellas de distracción, de estar todas, de compartir cosas, momentos, platicar tu día a día. Pero esta mujer iba en la tarde a sacar agua donde ya no había, pues, gente ahí alrededor. Y puedo pensar en que esta mujer, como tenía, pues, estos problemas de su vida que no había resuelto, que se había envuelto en muchos problemas, esta mujer lo que quería hacer era huir de las críticas, quería huir del juicio de las personas, de que la estuvieran señalando, y por eso iba sola. Pero no contaba con que Jesús iba a estar ahí con ella en ese día y le iba a pedir agua. Y no solamente le pidió el agua, Jesús, como porque tuviera sed, ¿no? Tenía un propósito Jesús en entablar una conversación con ella. Si recordamos aquí, dice el versículo 9, los judíos no usaban nada en común o no tenían nada que ver con los samaritanos. No había una comunicación, no había un trato, no se llevaban bien. Había muchos problemas de fondo que se habían alejado y se habían distanciado los judíos de los samaritanos, no tenían trato alguno. Pues para esta mujer, imagínate la sorpresa de que estaba Jesús ahí, y no solamente estaba ahí, sino que le habla y empieza a tener una conversación con ella, ¿no? En el versículo 11 dice, Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua, y el pozo es muy hondo. ¿De dónde, pues, vas a sacar agua que da vida? ¿Acaso eres tú superior a nuestro padre Jacob, que nos dejó este pozo del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, le respondió Jesús. Pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de
esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Perdón, el versículo 15 dice, Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed, ni siga viniendo aquí a sacarla. Jesús le dice en el versículo 16, ve a llamar a tu esposo y vuelve acá, le dijo Jesús. Aquí me voy a detener tantito en el versículo 16. Esta mujer, como les decía, iba al pozo en una hora ya de la tarde para no ser expuesta o no ser exhibida por los demás. Y como te decía, imagina la escena de las mañanas de todas las mujeres yendo a sacar agua, pues se murmuraban muchas cosas. Yo creo que se murmuraba de ella, se hablaba de ella a sus espaldas o se sentía señalada. Y ella dice, pues ya voy a otro horario. Y cuando llega, y Jesús empieza a decirle, ve a hablarle a tu esposo. Creo que para ella debe haber sido impactante el decir, híjole, o sea, ya no me salvé, hay alguien más que me va a volver a juzgar, que me va a volver a criticar y que me va a cuestionar acerca de cómo he llevado mi vida, porque era conocido, ¿no? Y Jesús le dice eso porque él la conoce perfectamente, como veíamos ayer. Jesús nos conoce desde que nuestro cuerpo fue formado en el vientre de nuestra madre. Y con esta mujer no era la excepción. Él la conocía perfectamente, sabía sus pensamientos, sus acciones, lo que había vivido. Y Jesús le dice esto para que ella se dé cuenta quién le estaba hablando, quién era ese hombre que le estaba pidiendo agua y el que hace referencias. Tú deberías pedirme agua a mí, porque si me pides a mí, vas a quitarte esa sed que tienes. Y puedo asociarlo con la sed que a veces tenemos de sentirnos plenas o sentirnos plenos en satisfacción con lo que tenemos. Y esa sed que tenemos de buscar, podemos llamarlo como la felicidad o la plenitud. Muchas veces lo buscamos en otras personas. Esta mujer, dice Jesús en la Biblia, que no solamente tenía un esposo, había tenido 5 esposos y con el que estaba no era su esposo. Y una vida así, pues refleja que a lo mejor ella quería llenar un vacío que tenía y que no podía llenar con nada y buscaba a lo mejor su contentamiento o buscaba tener esta seguridad en un hombre y en otro y en otro, ¿no? Y muchas veces, a lo mejor no es un hombre, ¿no? Es otra cosa, como decía también yo, puede ser un trabajo, puede ser un familiar, puede ser, sí, una relación en la que estamos buscando nuestra plenitud y nuestra satisfacción. Y Jesús en el versículo 16 le dice, ve a llamar a tu esposo y vuelve acá, le dijo Jesús. No tengo esposo, respondió la mujer. Bien has dicho que no tienes esposo. Es cierto que has tenido 5 y el que ahora tienes no es tu esposo. En esto has dicho la verdad. Señor, me doy cuenta de que tú eres profeta. Nuestros antepasados adoraron en este monte, pero ustedes los judíos dicen que en el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén. Créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ahora ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación proviene de los judíos. Pero se acerca la hora, y ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Esta mujer, por su vida y por este contexto que te digo que no había trato de judíos con samaritanos, y si recordamos, el templo para adorar a Dios estaba en Jerusalén. Entonces no tenían acceso. Y para ella, yo creo que aunque muchas veces llegó este deseo de buscar a Dios, de adorar a Dios, pues no podía hacerlo, no podía tener esta libertad de acercarse porque el templo estaba en Jerusalén. Pero aquí Jesús nuevamente llega con ella y le da lo que ella necesita, le da esa agua que va a refrescar su sed y que nunca jamás va a tener sed. Es decir, en Jesús encontró la plenitud para su alma y Jesús le enseña, debes adorar en espíritu y en verdad, no tanto con tradiciones, no es necesario cumplir ritos, que tenían muchísimos ritos
para adorar a Dios, de purificar, a lo mejor los cántaros y todo lo que se usaba. Y piensa que a veces también tenemos estas actitudes religiosas de cuidar las reglas o cuidar la apariencia o cuidar los rituales, pero nuestro corazón está alejado de Dios. Y Jesús hoy nos llama a poder adorarlo en espíritu y en verdad. Dios quiere tu corazón, Dios quiere tus pensamientos, Dios quiere todo de ti para que tú puedas acercarte libremente en esta confianza de que Jesús no nos va a juzgar a pesar de nuestro pasado y en Él tenemos la oportunidad de saciar esa sed que tiene nuestra alma. Amén. Amén. Amén, Eri. Y vamos a leer el versículo 28. Igual estamos en, en Juan 4, y dice así: La mujer dejó su cántaro, volvió al pueblo y decía a la gente: Vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Salieron del pueblo y fueron a ver a Jesús. Mientras tanto, sus discípulos le insistían: Rabí, come algo. Yo tengo un alimento que ustedes no conocen, respondió él. Bueno, y esta noticia era demasiado buena para guardarla para sí misma, y sin ninguna formación formal y con una fe de unos 5 minutos, se adentra en una nueva oportunidad, dejando atrás sus etiquetas y armada con la verdad y un nuevo mensaje. Regresó al mismo lugar donde su mala reputación le precedía. Entonces aquí, como vemos en el versículo 28, la mujer dejó su cántaro. Nos quedamos pensando: ¿por qué dejó el cántaro, no? O sea, ¿por qué está escrito que dejó el cántaro? Y pues precisamente porque ahora ya tenía lo que necesitaba, lo que le satisfacía. Ahora se le había revelado el Cristo, se le había presentado personalmente, y venía una nueva oportunidad para ella, quitando todas las etiquetas. Como hoy estamos en este devocional hablando de etiquetas, estas etiquetas tan fuertes que tenía ella en su corazón, en su vida. En un segundo el Señor las desaparece y le dice: hay una nueva oportunidad para ti, ya no bebas de esa agua sirvió por un tiempo, esa forma de adorar sirvió por un tiempo, pero ahora viene la verdadera adoración, como bien decía Eri. Deja ahora ese cántaro, esa forma en la que tú vivías, y ahora yo te voy a dar esa agua que salta para vida eterna. Como dice el versículo: fuente de agua que salte para vida eterna. Y fuente, Padre es fuente, y es el Padre el que nos da, el que desborda, el que nunca, esa fuente que nunca acaba de darnos y que nunca se agota. Esta nueva revelación en ella le da una nueva oportunidad de cambiar su vida. Y en el versículo 39 lo vamos a leer. Dice así: Muchos de los samaritanos que vivían en aquel pueblo creyeron en él por el testimonio que daba la mujer. Me ha dicho todo lo que he hecho. Así que cuando los samaritanos fueron a su encuentro, le insistieron en que se quedara con ellos. Jesús permaneció allí 2 días, y muchos más llegaron a creer por lo que él mismo decía. Ya no creemos solo por lo que tú dijiste, decían a la mujer. Ahora lo hemos oído nosotros mismos y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Es impresionante lo que pasó. Una mujer, como había dicho Eric, desechada, señalada, ahora entra a la ciudad en otra condición, con una identidad nueva en Cristo, empieza a predicar al Señor y muchos se convierten. Y eso da la pauta para que el Señor entre a Samaria y empiece a establecer el reino, y empiece a ver una transformación, no solamente en la vida de la mujer, sino en toda la ciudad. Así que nosotros también podemos ser ese agente de transformación para mi entorno, para mi ciudad, y empezar a proclamar las buenas nuevas, porque realmente esta mujer se le perdonó mucho, y como dice la palabra: al que se le perdona mucho, ama mucho. Y yo creo que a nosotros, me considero que Dios me ha perdonado muchísimo,
Y entonces inmediatamente nuestra respuesta es amar mucho y amar y hablar de lo que pasó en mi vida, ¿no? De esa nueva oportunidad que Dios me dio, que Dios nos dio a todos, de ser, de que el Señor nos perdonara, nos redimiera, nos salvara y nos regalara esa fuente de vida eterna. Dice en el versículo 39, dice que muchos de aquella región creyeron en Jesús por el testimonio de la mujer. Cuando otros vieron a una adúltera a la que debían evitar, Jesús vio a una evangelista a la que debían reclutar. Así que es totalmente cambia, ¿no? El Señor no nos ve como el hombre nos ve. El Señor ve el potencial que hay en esta semilla, en esta vida, y lo va a utilizar. Y así que el Señor no solo vio a una mujer adúltera, sino que vio una evangelista a la que deberían tener con ellos. Jesús no la condenó aquel día junto al pozo, la llamó como nos llama a nosotros hoy. Ya no necesitamos vivir aislados. Nuestras identidades están arraigadas en el amor incondicional, interminable e inmerecido de Dios para que podamos entrar en cualquier espacio con la cabeza bien alta. Jesús no solo murió para que este amor fuera accesible para nosotros, sino que también pasó su vida terrenal buscando activamente a personas sobre las cuales derramar su amor. Buscó a los quebrantados porque no los veía por lo que eran, sino por lo que llegarían a ser. ¿Hay alguna etiqueta que haya puesto una tapa en tu crecimiento? Jesús siempre ve la semilla del potencial dentro de nosotros y nos llama a ser más de lo que podríamos ser por nosotros mismos. Una nueva identidad viene acompañada de nuevas oportunidades para dejar atrás tu pasado y alcanzar el potencial de tu reino. Amén. Entonces aquí el Señor fue activo buscando esos, siempre dando oportunidades y no solo durante el Nuevo Testamento vemos infinidad de oportunidades que le dio a la gente y, y el Señor nos da ese ejemplo de ir activamente por los quebrantados. Así que hoy queda en nuestro corazón, primero, Dios nos dio una nueva oportunidad y una nueva identidad, que ahora tenemos que dejar ese cántaro con lo que a lo mejor antes nos saciábamos, como bien decía Eri, a lo mejor algo material, a lo mejor una relación, a lo mejor un trabajo, a lo mejor con lo que me sentía mejor. Dice el Señor, ponlo a un lado, deja al ladito tu cántaro y ahora sí bebe del agua que salta para vida eterna, un agua que no se agota jamás. Así que bebamos del agua del Señor, vayamos activamente por los quebrantados, porque cuánta gente no hay a nuestro alrededor que necesita oír el mensaje, que necesita del Señor, que se están perdiendo una eternidad sin Cristo y nosotros podemos ser ese agente activo de salvación para esa persona y esa persona que a lo mejor ya nadie la veía, ya todo el mundo la criticaba y la juzgaba. A lo mejor esa persona va a ser también un agente de salvación para su entorno. Amén. No, Segunda de Corintios 5, en el versículo 17. Vamos a leerlo, por favor. Les voy a compartir la versión, traducción en lenguaje actual, y les comparto del versículo 17. Ahora que estamos unidos a Cristo, somos una nueva creación. Dios ya no tiene en cuenta nuestra antigua manera de vivir, sino que nos ha hecho comenzar una vida nueva. Amén. Y me llena de esperanza saber que en Jesús tenemos una segunda oportunidad. Como venimos diciendo, nuestra vida, si volteamos al pasado, nuestra vida sin Jesús, pues era una vida sin sentido. Y puedo pensar y reflexionar en mi vida, y era una vida donde pues actuaba en libertad, ¿no? Pensando en tomar mis mejores decisiones, viviendo a mi manera. Y pues el corazón es engañoso, también dice la palabra de Dios. Entonces, cuando tenemos este encuentro con Jesús, nos da una nueva oportunidad de ser personas diferentes. Las cosas viejas pasaron y he aquí, dice la Biblia también, todas son hechas nuevas. Y preguntémonos hoy, ¿hay alguna etiqueta en tu vida que te está frenando, que todavía lo tienes presente y te quedas con esa etiqueta a pesar
de ya haber conocido a Jesús, a veces nosotros solitos nos quedamos anclados al pasado, recordando el pasado y viviendo así, ¿no? También otra pregunta es, ¿qué te parecería deshacerte de esas etiquetas? Imagina por un momento, quitar todo aquello que te está etiquetando y que te está frenando, o borrarlo de tu pasado, cosas que dices, ¿de qué me arrepiento? Tal vez de esto. Bueno, pues Jesús nos da la oportunidad de dejar todo eso atrás. ¿Ha hablado algún problema, ha habido, perdón, algún problema en tu vida que ha afectado tu verdadera identidad? Es decir, algún divorcio, un abuso, alguna enfermedad. Mm. ¿Y de qué manera este problema puede estar desconectándote de tu destino? Y otra pregunta más que podemos reflexionar es cómo puedes empezar a buscar las nuevas puertas que Dios está abriendo para ti. Entonces, reflexionemos el día de hoy y quedemos en nuestro corazón esta escritura donde Jesús nos da una nueva oportunidad, un nuevo comienzo. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Amén, amén, amén. Vamos a orar para concluir por hoy y vamos a establecer esta verdad en nuestro espíritu, en nuestro corazón, orando y agradeciéndole al Señor de verdad esta enseñanza tan profunda, tan especial que nos llena de fe, nos llena de esperanza, de salvación, de perdón. Y vamos a cerrar nuestros ojos y, y vamos a orar al Señor. Amén. Amado Señor, muchas gracias, Señor, porque tu palabra siempre es sanadora, Señor. Tu palabra siempre nos da una nueva oportunidad de vida, de fe, Señor, a pesar de lo que hayamos vivido, a pesar de lo que estemos viviendo hoy, Señor. Tú te presentas a nuestra vida hoy, Señor, y nos hablas y nos haces libres de toda opresión, de pecado, de maldad, Señor. Gracias, amado Dios. Y no solo eso, Señor, sino que con esa misericordia y con ese amor nos entregas tu reino, tu vida, tu salvación, tu perdón, tus enseñanzas, tu amor, Señor. Padre amado, siempre nos has visto con amor, siempre nos has visto como personas que tienen una nueva oportunidad de vivir, de ser. Gracias, amado Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, porque tu amor se desborda, Señor, porque nos entregaste esa fuente de agua viva que salta para vida eterna y no tendremos sed jamás. Gracias, amado Señor, porque ya no nos satisface nada de este mundo, solamente nos satisface tu verdad, Señor, tu palabra, Señor, tu esencia, Señor, tu presencia, Señor, es lo que nos llena y lo único que necesitamos. Sabemos que todo se va a arreglar. Si alguien tiene aquí un problema, una situación, un problema de salud que resolver, ahí está el Señor. Toma de esa agua viva para sanidad, para perdón, para ser libre, para ser establecido en el reino. Gracias, amado Dios, papito hermoso. Gracias por abrazarnos hoy, por dejarnos sentir tan amados, tan bendecidos y tan llenos de ti. Te alabamos y te bendecimos esta mañana en el nombre de Jesús. Amén.